Bienvenidos, estimados oyentes, a la continuación de la lectura del libro Gurdjieff, Anatomía de un mito. Automitología. Capítulo segundo. Una larga búsqueda, 1887 a 1911. De la historia de Gurdjieff durante los siguientes 20 años o más, conocemos todo y nada. El todo se lo debemos a él, y el nada a que no poseemos evidencias independientes que confirmen o invaliden su extraordinario relato. Si bien podemos decir que conocemos todo, entre comillas, solo es así en virtud de una intuición que percibe en el mito de su vida peculiar una elocuente autenticidad. En su autobiografía Encuentros con hombres notables, Gurdjieff ofrece una versión impresionista de su temprana edad adulta, desplegando frente a nuestros ojos las tierras de Transcaucasia y Asia Central, y paralelamente una geografía de la psique del hombre y de las rutas que siguió para penetrarla. Excelente en el nivel del pensamiento esencial. El libro no es muy útil, juzgado con un criterio histórico-cronológico. Una mente biográfica disciplinada queda atónita ante las contradicciones y omisiones. Las fechas se estremecen y danzan ante nuestros ojos. Las huellas del héroe se pierden como en las arenas movedizas y muy a menudo la secuencia narrativa desaparece para dejar paso a una alegoría imponente. Esto exaspera debido a la importancia de esa época en la vida de Gurdjieff, que va desde los 21 años hasta los 42, y que se inicia en la juventud con una pregunta ardiente y termina como hombre maduro, dotado de poderes y capacidades extraordinarios. ¿Qué se puede verificar? Gurdjieff viajó. Esto al menos fue confirmado por la familia de su hermano. Hablamos aquí de viajes épicos, no de placenteros paseos. Viajes que lo devolvían intermitentemente a las puertas de la casa de Dimitri en Tiflis, exhausto, sin un centavo, y atormentado por enfermedades intratables e impronunciables. Contrajo malaria en Bojara, desintería en Beluchistán, escorbuto en Kurdistán, Bedinka en Azkabadián e hidropesía en el Tíbet. Presentaba las cicatrices de 3 heridas de bala. Era evidente que había estado en algún lugar poco común. Su visión del mundo y la tarea que se había impuesto lo transformaron en un nómade, limitándole las gratificaciones complacientes de la vida familiar. Su, entre comillas, hermandad Sarmung era una aguja resplandeciente enterrada en algún lugar entre la prodigiosa parva de heno de la masa terrestre euroasiática. El sentido de la vida orgánica en la Tierra era una verdad olvidada, cuyos fragmentos dispersos, como el cuerpo desmembrado del dios Osiris, habían sido absorbidos por 100 distintas oscuras culturas. Buscar, reunir, reunificar. Ese era el rol que Gurdjieff hizo suyo. La tarea era urgente. Junto con las precarias líneas ferroviarias, había comenzado a infiltrarse en el este la tecnología europea. En 100 años, en 50 años, creencias, costumbres y rituales milenarios quedarían borrados para siempre tras la vacía oleada del modernismo. Con extraña y dolorosa visión, Gurdjieff vio los signos del tiempo que se aproximaba. Faquires, yogis, starets,
chamanes, serían desplazados. Monasterios, ashram y teques derviches caerían en ruinas o sobrevivirían solo como curiosidades. Las remotas sociedades teocráticas del Tíbet y Abisinia serían destruidas. Todo el continente del conocimiento tradicional que en 1887 convocó a Gurdjieff se encontraba en medio del brillo ardiente del ocaso, y profundas sombras oscuras se acercaban desde Occidente. En encuentros con hombres notables, viajamos al interior en compañía de Gurdjieff y sus amigos, sacerdotes, ingenieros, doctores y príncipes, hombres notables, no por su apariencia superficial, sino por su vigor, autocontrol y compasión. Los vemos cara a cara. Sus palabras nos alcanzan como si se dirigieran a nosotros en un momento de quietud e intimidad. Yo no estaba solo. Entre nosotros había toda clase de especialistas. Cada uno estudiaba los métodos de su ciencia particular. Luego, al reunirnos, compartíamos los resultados que habíamos obtenido. Fragmentos de una enseñanza desconocida, página 37. Gurdjieff era el espíritu en movimiento dentro del grupo que se integró a su alrededor en Alexandropol en 1889 y que se constituyó formalmente en 1895 como los Buscadores de la Verdad. Su objetivo era estudiar los pueblos, las costumbres, la literatura, los monumentos, hacer experimentos, observaciones y comparaciones y brindarse generosa ayuda mutua mientras servían a una meta común. En sus momentos más jocosos, Gurdjieff se refiere a este grupo como a los buscadores de perlas en un muladar. Esta cita es de la vida real cuando yo soy. Yelov y Pogosian estaban naturalmente interesados desde el comienzo. Piotr Karpenko, para su sorpresa, se les unió pronto. Los que se agregaron a continuación eran relativamente desconocidos y, sin embargo, estaban en esencial armonía con Gurdjieff. Compartían su temperamento crítico y su casi doloroso estado de constante indagación, y era posible persuadirlos para adherir a su ambiciosa esperanza. Con el tiempo se reunieron unos 15 hombres y una mujer, Viviskaya. Entre ellos había expertos en arqueología, astronomía, ingeniería, minería, música y filología. La mayoría eran jóvenes y aportaban cualidades juveniles. Eran inexpertos y no carecían de conceptos erróneos. Pero nadie que siga hoy la débil huella de sus pisadas puede dejar de sentir su rara disposición a pagar por adelantado, a través del esfuerzo, por el conocimiento verdadero que todos buscaban. Toda tendencia hacia un aventurismo frívolo pronto era sofocada y rectificada por 100 privaciones y exigencias. Y si en verdad obtuvieron conocimientos, fue, es de suponer, menos por una repentina consumación en algún Shambhala o Shangri-La, que por el largo y desgastante proceso de la búsqueda misma. Gurdjieff estaba totalmente comprometido con su meta. Cada átomo de estoicismo inculcado en él por su padre se movilizaba. Su itinerario es imposible de confirmar, ni se lo puede discernir con perfecta claridad, pero ciertamente transitó desiertos y yermos rocosos y realizó, entre comillas, viajes a lugares inaccesibles.
En cuanto a su contribución especial a la meta común, se concentró en el estudio de una cierta, entre comillas, peculiaridad, un algo que en las ciencias físicas se concibe como vibración y en la música como altura y tonalidad, y en el hombre como atención, energía y estado psíquico. Desde su punto de vista, todo era vibración. Si se pudiera comprender profundamente este tema, se podría unificar todo en una sobrecogedora síntesis, una explicación única para lo paranormal y para la vida orgánica. Por el deseo de conocer íntimamente este, entre comillas, algo, esta peculiaridad, Gurdjieff se zambulló en el estudio del arte, la música, los gestos y las posturas. Se sumergió en el conocimiento de las danzas tradicionales religiosas y seculares y, sobre todo, se esforzó por observar su vida interior y exterior. Considerando que, entre comillas, canto rodado no junta musgo, surge una pregunta básica. ¿De dónde provenía el dinero de Gurdjieff durante este tiempo? No provenía, como él mismo señalaba con ironía, de los bolcheviques, ni de una organización de magia negra, ni del legendario príncipe Mukransky de Georgia. Tampoco había llegado a ser sacerdote como aspiraba su padre, ni médico como había deseado el padre Bosch. En realidad, hay más de Tiflis que de Kars en el sorprendente autorretrato de Gurdjieff. Nos muestra a un empresario independiente, apoyado materialmente solo en un juicio astuto y en un titánico empuje energético. Nada es demasiado grande ni demasiado pequeño para él. Negocia con sutileza en antigüedades, alfombras orientales y cloisonné chino. Repara máquinas de coser y de escribir. Comercia con petróleo y con arenques en vinagre. Cura por hipnosis a drogadictos y a enfermos psicosomáticos. Abre restaurantes, los mejora y los vende. Remodela corsets. Se presenta como tragaespadas y hasta pinta gorriones para simular, entre comillas, canarios americanos. Todo esto se resume magistralmente en su moderada expresión. También soy hombre de negocios. En verdad lo era, y si es posible sobrevivir de este modo, él pudo. Sin embargo, 20 años es demasiado tiempo para mantener unidos alma y cuerpo, y la figura del oportunista y el as de los negocios adquiere más credibilidad en el marco de otra sombra legendaria. Se rumorea en los círculos de intelectuales emigrados rusos y también entre familiares y seguidores que Gurdjieff sostuvo su larga búsqueda empleado como agente político. No existen archivos oficiales ni expedientes que lo confirmen. Quizás nunca existieron, o quizás se encuentran en algún estante olvidado en Moscú, París o Nueva Delhi, sometidos al asedio de arañas y roedores. Demostrarían, si la evidencia circunstancial significara algo, una curiosa galería de diversos Gurdjieff. En 1887, mensajero de la Sociedad Proteccionista Armenia de Armenakansk, desde 1890, vinculado con la Sociedad Secreta Armenia de Dasht-Naxutium. En 1896, combatiente en la Sociedad Helénica Ethnike Etairia. Y durante la década que va de 1898 a 1908, agente político del zar.
Las memorias de Gurdjieff no son explícitas en esto, aluden de manera desaprobatoria pero vaga a todos los horrores, entre comillas, ocasionados por los acontecimientos tan significativos como guerras, revoluciones, guerras civiles, etc. Eso lo cuenta en La vida real cuando yo soy. Recuerda con cierta repugnancia declaraciones de los diversos revolucionarios en Italia, en Suiza. Nombra al pasar viajes emprendidos por cuenta de algún gobierno con fines políticos. Quizás está más cerca de la sinceridad en su declaración. Por condiciones peculiares de mi vida, tuve la posibilidad de acceder a los así llamados los más santos entre los santos de casi todas las organizaciones herméticas, de casi todas las sociedades, congregaciones, partidos, uniones, etc., religiosas, filosóficas, ocultas, políticas y místicas que eran inaccesibles a los hombres ordinarios. Esto lo cuenta en el Heraldo del Bien que Vendrá. ¿Cuáles serían esas condiciones peculiares de no ser las de un miembro del servicio secreto? Y 30 años después, cuando Gurdjieff llegó a Constantinopla en 1920, fue, aunque por error, colocado bajo supervisión del Servicio de Inteligencia británica como peligroso agente político, asumiendo la vinculación de Gurdjieff con estos dispares movimientos políticos. ¿Cuál sería el grado de su compromiso emocional? Ningún compromiso emocional, responde la mayoría de los apologistas. Las inquietantes y exquisitas complicaciones de los nacionalismos griego y armenio del siglo XIX, los espasmos de muerte que sembraban los imperialismos zarista y otomano, no podían captar el interés de un hombre que busca comprender el sentido de la vida orgánica sobre la tierra. Una vez que Gurdjieff vislumbró su meta, las alianzas circunstanciales se sometieron a un pragmatismo implacable. Y dice, entre comillas, estaba pronto para ir de cualquier manera, sea cabalgando sobre el lomo del diablo o bien del brazo del cura de Vlachov. Así nos cuenta en Encuentros con hombres notables. En el fondo, continúan los apologistas, era completamente apolítico, era internacionalista. Moraba en el mundo, pero no era del mundo. Y él mismo adhiere a esto lo siguiente. Hasta mi tendencia a viajar siempre, a encontrarme por todas partes donde se produjesen en el proceso de la vida colectiva acontecimientos tan significativos como guerras, revoluciones, guerras civiles, etc., se refería a esta meta única. También lo dice en La vida es real solo cuando yo soy. Sin duda, ya desde su juventud existía en Gurdjieff la semilla de esa imparcialidad extraordinaria que años más tarde colocaría su figura en el elevado lugar que ocupa, dándole un carácter transhistórico. Pero, ¿cómo era a los 28 años? ¿Cuáles podrían haber sido sus sentimientos cuando, en 1894, Abdul el-Maldito lanzó su ejército turco contra la salvaje caballería kurda, iniciando el primero de los genocidios que habrían de diezmar y dispersar al pueblo armenio? ¿Cuáles, cuando 24 villas con todos sus habitantes simplemente desaparecieron en unas pocas horas? ¿Cuáles, cuando las calles de Erzurum
se empaparon con la sangre de 80.000 armenios? Y sobre todo, ¿cuáles habrían sido cuando la creciente derivó hacia el este, amenazando a su madre y a su familia en Alexandropol? Negarle la capacidad de una fuerte reacción es negar su humanidad fundamental, y negar la posibilidad de trasladar esos sentimientos a la acción es esquivar la esencia misma del hombre. Una vez que Gurdjieff tuvo la certeza sobre la seguridad de sus padres, sacó pasaje para Creta bajo la presión de un impulso totalmente diferente. Nos recuerda una leyenda recitada por su padre que habla de una gran civilización en la isla de Hannin, aproximadamente en el lugar donde hoy se encuentra Grecia, que existió 7.000 años antes del diluvio de la época de Noé, y de cómo sus complicados y superabundantes asuntos habían sido guiados por la Hermandad Imastun, una casta de sabios que estudiaban astrología y telepatía. Y si el poema había sobrevivido pasando de generación en generación por transmisión oral hasta llegar a su padre en la remota Armenia, ¿no se haría más evidente la tradición oral si uno pudiera acercarse a sus fuentes? ¿No llegaría a iluminar su propia pregunta? Como siempre, el sentido común desaprueba la esperanza, pero algo en el poema era infinitamente más fuerte que el sentido común. Si bien Gurdjieff fue a Creta esencialmente como buscador, circunstancialmente llegó también como revolucionario. Las islas montañosas, pobladas por griegos, pero dominadas por Turquía, hervían en un descontento que el etnique etairia, que se deslizaba a voluntad entre la población, fomentaba y alentaba. Para los palicares, esos feroces, barbudos cretenses de la región de Sfakia, la revolución era algo entre profesión y vocación religiosa. En febrero de 1896, los griegos se sublevaron nuevamente en espasmódicas manifestaciones de violencia largamente ensayadas e intentaron una feroz afirmación de libertad que fue rechazada con violencia. Gurdjieff recibió un disparo, y no como declara por una bala perdida, sino por una que consideraba a ese griego negro un blanco legítimo. ¿Cómo regresó a Alexandropol el herido a través de Jerusalén y el Cairo? Es oscuro. Egipto al menos era una tierra familiar y evocativa. Fue allí donde fracasó la primera expedición con Bogosian. También fue allí, mucho tiempo antes, en 1887, donde arañó la supervivencia como guía turístico a la Esfinge y la pirámide de Keops, y donde encontró por primera vez al príncipe ruso Yuri Lubovsky, el mayor de mis compañeros y mi más íntimo amigo. Así lo relata en Encuentros con Hombres Notables. El vínculo entre ambos hombres, que sería de por vida, se estableció inmediatamente a partir de la fascinación compartida por el descubrimiento de un mapa, el mapa del Egipto antes de las arenas. Dios mío, qué emoción. Nunca olvidaré ese momento, nos dice en Encuentros con Hombres Notables. ¿Qué significa el Egipto antes de las arenas? ¿Se trata de un lugar histórico geográfico? ¿Un valle paradisíaco que fuera zona de caza del hombre paleolítico o neolítico anterior a la intrusión de las arenas? Es posible, pero tanto en esto como en otros asuntos, un literalismo simplón y superficial meramente invita al absurdo.
Gurdjieff conectaba a Egipto con la Atlántida con la mente subconsciente y al subconsciente con la más preciosa posesión del hombre, su conciencia enterrada. El intenso interés de Luboveski en estos temas había comenzado años atrás en Moscú, ante la insoportable muerte de su joven esposa. De ahí en adelante se había dedicado con todas sus energías a viajar, principalmente por África, la India, Afganistán, Ceilán y Persia. El príncipe, que era muy rico, consagraba toda su fortuna a sus investigaciones, organizando expediciones especiales a los lugares donde pensaba hallar una respuesta a sus interrogantes. Vivió mucho tiempo en ciertos monasterios y conoció a muchas personas que se interesaban en los mismos problemas que él, Gurdjieff. Luboveski se impone como la personificación de un sabio ruso aristocrático, pero como el más querido compañero ejemplar de Gurdjieff, desilusiona. Simplemente no parece real. Su aura es totalmente blanca. Su idealismo es inmaculado. Su bondad, amor, paciencia, lo ocultan tras un velo de santidad. Hasta su fox terrier Jack es un perro irreprochable. Encontramos en la literatura gurdjieffiana un potente camafeo que parece destilar la más pura esencia de Luboveski. Pero curiosamente es un pasaje escrito años después que describe al mismo Gurdjieff. Quizás haya en esto una clave. Dentro del capítulo dedicado al príncipe Luboveski, como un amargo hueso negro dentro de una fruta madura, hay una sección dedicada a Soloviev. Luboveski es todo dulzura y luminosidad. Soloviev es candidato al patíbulo. Luboveski parece casi una abstracción, en tanto que casi es posible oler el sudor de Soloviev. Movido por las circunstancias, Soloviev se transformó en mentiroso, tramposo, ladronzuelo, falsificador y patético esclavo del alcohol. Si bien su casual encuentro con Gurdjieff en Pokhara en 1898 exhibe un carácter dramático, más curioso aún es encontrar cierto paralelismo. También Gurdjieff, en un momento determinado, estaba lleno de autorreproches. Se percibía a sí mismo lleno de, entre comillas, vicios y debilidades. Lo cuenta en La vida real solo cuando yo soy. Preocupado por la comida, el sexo y la venganza, y entregado a la satisfacción del amor propio, vanidad, orgullo, celos, envidia y otras pasiones. También él se sentía esclavizado, no por la bebida, sino por su confianza en los poderes formidables que había desarrollado, como el hipnotismo y la telepatía. Y dice en Encuentros con hombres notables: finalmente los pusimos en tal estado de hipnosis que pudimos clavarles fácilmente enormes alfileres bajo la piel del tórax, coserles las bocas y también, después de haberlos acostado entre dos sillas y ponerles sobre el vientre enormes pesos. En efecto, parece haber algo horripilante en el tono de Gurdjieff en ese momento. Independientemente, ambos hombres ahora juran abstinencia. Soloviev dice: ayúdame, Señor, a encontrar la fuerza de no tocar más este veneno que me ha reducido al estado en que estoy. Y Gurdjieff afirma: hago el juramento de recordarme de no hacer uso jamás del poder que poseo
y de esa manera negarme la satisfacción de la mayoría de mis vicios. El patrón fundamental de pecado, arrepentimiento y redención cae bajo una congruencia casi perfecta que podría tratarse de un mismo hombre. Continuará. Muchas gracias por haber escuchado.